¿Cómo es posible que un puñado de aldeas acabe convirtiéndose en un imperio que domina el mundo conocido? Bueno, pues no fue por arte de magia, ni tampoco por pura suerte. Hubo un plan, una especie de modelo casi perfecto, que las primeras civilizaciones descubrieron casi por accidente. Y todo, absolutamente todo, giró en torno a una sola y revolucionaria invención que cambió la historia de la humanidad para siempre. Para entender bien este diseño maestro, vamos a seguir su propio plano, paso a paso. Empezaremos en los valles fértiles de los grandes ríos, luego descubriremos esa herramienta que lo impulsó todo, veremos cómo se construyó la estructura de poder, admiraremos el legado que nos dejaron en piedra y, para terminar, veremos cómo este modelo se replicó en diferentes partes del mundo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Imaginemos un mundo de hace unos 5.000 años. Las primeras grandes civilizaciones no aparecieron ni en las montañas ni en los desiertos, no. Nacieron al abrigo de los grandes ríos, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, el agua y la tierra fértil. Esa fue la cuna de todo lo que vino después. Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. Todos compartían un secreto. Sus ríos eran auténticas autopistas de vida. Cada año, las inundaciones dejaban un lodo, un limo, que era increíblemente fértil. Esto permitió tener cosechas espectaculares. Y por primera vez en la historia, sobraba comida. Así las aldeas pudieron crecer y crecer hasta convertirse en ciudades llenas de gente. Pero claro, este éxito tan repentino trajo consigo un problema gigantesco. Pensemos, ¿cómo se lleva la cuenta de los impuestos de miles de personas? ¿Cómo te aseguras de que un acuerdo comercial se cumple? ¿Cómo se transmiten las leyes a toda la población? La memoria humana simplemente ya no daba para más. Estaban al borde del caos y necesitaban una solución, pero ya, una invención que pusiera orden en todo aquello. Y aquí es donde entra en juego el gran catalizador, la herramienta que lo resolvió todo y que de hecho marca el comienzo de la historia con mayúsculas. Hablamos, por supuesto, de la invención de la escritura. Es que la evolución es fascinante. Y lo más curioso de todo esto es que no nació para escribir poemas o grandes historias, no. Nació por algo mucho más práctico, la contabilidad. Los primeros pictogramas de los sumerios eran básicamente dibujos. Un dibujito de una vaca y 3 palitos significaba 3 vacas. De ahí se pasó a símbolos más abstractos, hasta que a los fenicios se les ocurrió una idea genial. Un sistema donde cada símbolo representaba un sonido. Acababan de inventar el alfabeto, el tatarabuelo del nuestro. Pensemos un segundo en el cuneiforme. Al principio no se usaba para escribir grandes épicas, era para que nos hagamos una idea como la hoja de cálculo de su época. Se grababa en tablillas de barro húmedo y era la herramienta definitiva para administrar un imperio, para registrar impuestos, para redactar leyes, para hacer inventarios de las cosechas. Era el software que hacía funcionar a toda la civilización. Vale, una vez que se pueden registrar y comunicar ideas complejas como las leyes, se puede organizar a la gente a una escala masiva. La escritura no solo sirvió para contar grano, sirvió para construir jerarquías, para definir quién estaba arriba del todo, quién en medio y quién abajo. Creó literalmente el organigrama de la sociedad. Y fijaos qué interesante esto, porque aquí vemos dos maneras muy distintas de entender el poder. En Mesopotamia, el rey era como el intermediario principal, el que hablaba con los dioses en nombre de todos. Pero en Egipto fueron un paso más allá. El faraón era un dios en la tierra. Dos formas de legitimar un poder que era, en ambos casos, absoluto. Esta pirámide social era la clave de su estabilidad. En la cúspide, el faraón, con su poder divino incuestionable. Justo debajo, una élite de nobles, sacerdotes y altos funcionarios que administraba el cotarro. Y todo esto, ¿sostenido por quién? Por la inmensa mayoría. Campesinos, artesanos, soldados, gente cuyo trabajo lo alimentaba y lo construía todo. Era un sistema súper rígido, sí, pero increíblemente eficaz. Y claro, cuando se tiene una sociedad tan organizada y un poder tan centralizado, ¿qué se hace con todos esos recursos? Pues construir. Construir a lo grande, crear estructuras monumentales diseñadas no solo para impresionar, sino para demostrar poder y, sobre todo, para durar eternamente. Antes de las famosas pirámides existieron las mastabas. Y ojo, porque eran mucho más que tumbas, eran como máquinas para la eternidad. Su diseño nos cuenta la profunda obsesión que tenían los egipcios con el más allá. Cada cámara tenía un propósito, la sala de ofrendas para alimentar al espíritu y la cámara funeraria bien escondida para proteger el cuerpo que era el vehículo del alma en su viaje eterno. 4.500 años. Vamos a pararnos un segundo en este número. Es una cifra tan enorme que cuesta procesarla. Para que nos hagamos una idea, cuando se construyeron las grandes pirámides de Gizeh, los mamuts lanudos llevaban relativamente poco tiempo extintos. Eran tan antiguas que para los propios romanos ya eran una maravilla del mundo antiguo. Y ahí siguen, desafiando al tiempo. Pero eran mucho más que tumbas.
Eran mensajes de poder escritos en piedra a una escala que hoy nos parece imposible. Movilizar a decenas de miles de personas durante décadas para levantar una montaña artificial era la demostración definitiva de que el poder del faraón era divino. Un proyecto diseñado no para una vida, sino para la eternidad. Y aquí viene quizá lo más alucinante de todo esto. Este plan maestro no fue un invento que ocurriera una sola vez. A miles de kilómetros de distancia, en civilizaciones que no tenían ningún contacto entre sí, surgieron soluciones asombrosamente parecidas. Parece que hay una especie de lógica universal, una receta para construir una civilización desde cero. Por ejemplo, en el Valle del Indo aparecieron ciudades súper planificadas como Mohenjo-Daro. Y mientras tanto, en China, la dinastía Shang desarrollaba su propio sistema de escritura y un poder muy centralizado. El patrón se repetía como un calco: ríos, agricultura, crecimiento de la población, escritura y una élite que lo gobernaba todo. El caso de la India es fascinante. Allí, la solución para la jerarquía social fue el sistema de castas, una estructura social increíblemente rígida, donde el lugar de cada persona en el mundo venía definido de nacimiento. Aunque los detalles son muy diferentes, la idea de fondo es la misma que la del plan maestro: crear un orden social que sea predecible y estable. Así que ahí lo tenemos, la fórmula, casi el código fuente de la civilización. Hacen falta 3 ingredientes clave. Primero, ríos fértiles para dar de comer a la gente. Segundo, la escritura para poder organizarla. Y tercero, líderes fuertes para dirigirla. Con esos 3 elementos se podía construir un imperio. Ese fue el gran plan maestro que dio forma al mundo. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Si miramos a nuestras propias sociedades, con sus gobiernos, sus leyes, sus jerarquías, ¿de verdad hemos cambiado tanto? ¿O en el fondo seguimos funcionando con versiones modernizadas de ese mismo plan maestro que se diseñó a orillas de un río hace más de 5000 años?